Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a exponer el tráfico de niños y el impacto de este tráfico en los países receptores. Entonces, quisiera partir de, como lo ven en la infografía, la naturaleza de la dirección de esta movilidad, que se basa un poco más en el caso de tráfico de niños de una movilidad de vecindad. Cabe agregar que en general el tráfico de personas por interés económico es direccionado un poco más entre el hemisferio sur y norte. Pero en el tema de niños es un problema de vecindad, una relación sur-sur, en donde el niño sale de su país de origen a un país vecino o un país cerca de la región de su país de origen. Entonces, en el caso de América Latina, por ejemplo, países del Caribe, niños de países del Caribe llegan a Colombia, a Venezuela, llegan a Argentina o a Brasil, viceversa. Y entonces esto pasa un poco por dos razones. La primera es que en los países donde llegan estos niños pueden presentar mayor oferta o tienen una condición económica un poco más estable de los países de donde salen. Y también la segunda, que creo que es la más importante, es porque, en definitiva, la protección que existe para migrantes en otros países condiciona y pone en vulnerabilidad esta población. Entonces es más fácil para ellos manejarlos en un país diferente al de su origen. Entonces, en el caso de América Latina, como les venía diciendo, es así. En el caso de África, por ejemplo, como lo pueden ver en la infografía, que está un poquito de colores rosa, rosa fuerte y rosa pálido para los países origen, rosa fuerte para los países receptores. Esta costa ha tenido una historia de tráfico, es catalogada como el Slave Coast, y estos niños salen de países como Nigeria, el Congo, y llegan a países como Costa de Marfil y Benín. Bueno, en cuanto al impacto, ya llanamente hablando del tema de impacto en los países receptores, podemos empezar en primer lugar con el impacto económico. Entonces, el impacto económico es muy importante, ya que esta movilidad es la segunda más lucrativa a nivel mundial. La primera es el narcotráfico y puede llegar a representar el 2% del PIB nacional de un país. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿En qué medida o cómo esta movilidad llega a sus ingresos? Entonces lo podemos ver en que a los niños, por ejemplo, los ponen a hacer aseo doméstico, trabajo en minas, en canteras, en campos de agricultura. Y lo que respecta más que todo a las niñas, también pasa a los niños, pero es más que todo a las niñas, es, es el tráfico por trabajo sexual forzado. Entonces, pues toda la combinación de todas estas actividades logran ingresos muy importantes en esta migración. Y quisiera agregar que la relación de sur-sur, que había dicho anteriormente, es una visión un poco empírica nomás de la situación y de los actores que participan en esta movilidad. O sea, estamos hablando no solamente del territorio, ¿no? de la dirección de la movilidad. Sin embargo, hay otros actores de otras escenas, de otras partes del mundo que tienen relevancia contundente en la fomentación de esta migración, teniendo en cuenta, por ejemplo, multinacionales que llegan a estos países y no respetan muchos derechos de niños y derechos laborales. Y por otro lado, que también es muy conocido, agencias que pertenecen a otros países, agencias que están en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que presentan un turismo sexual que no es en su totalidad legal y que implica también niños e implica a su vez que se fomente este tráfico de niños, más que todo niñas. Por los efectos sociales que también puede presentar esta población en el país receptor, porque obviamente va a generar un impacto en el país receptor, porque es el país donde están, es en el tema social, en el tema de que esta población es totalmente vulnerable, esta población sufre estigmatización. Entonces
esas redes negativas que empiezan a formarse en la sociedad son conductas muy fuertes para enfrentar por parte del Estado. Entonces, en ese caso, la parte social también juega un rol principal en las afectaciones de los países receptores por este tráfico de niños. Entonces, quisiera ahora, ya un poco como contextualizando todo, ponerlo un poco más en la escena concreta, en qué ejemplos podemos ver en la realidad de este tráfico de niños por motivos de trabajo forzoso, por motivos de trabajo sexual forzado y por motivos de a veces también adoptación ilegal. Entonces, tenemos por un lado el tema de Nestlé. Nestlé, como bien sabemos, es una multinacional de chocolate y esta multinacional ha venido teniendo problemas legales, problemas judiciales, dado a las denuncias que empezaron, si no estoy mal, en el 2010 de dos jóvenes que trabajaron en sus campos en Costa de Marfil y que denunciaron haber trabajado de niños forzadamente. Entonces, pues a esto se le sumó muchas pruebas donde al principio Nestlé dijo que no, pero al final como que no pudo sostener su afirmación, aceptando los hechos y aceptando que en efecto tienen más de 3.000 niños trabajando en sus campos, pero que ellos no sabían nada. Entonces, pues, esto es un ejemplo claro del trabajo forzado y el tráfico de estos niños que, por ejemplo, no eran de origen de Costa de Marfil, sino que venían de otros países como Nigeria y el Congo. En segundo lugar, tenemos la bonanza de adopción que hubo en la isla de Haití luego de su terremoto en el 2010, donde todo este flujo de adopción por parte de estadounidenses reveló, en efecto, que esas adopciones ni eran seguidas con todo el proceso legal que debían tener y que a veces ni siquiera las familias habían aceptado tener a estos niños eh, con un proceso de adopción. Entonces llegaban los niños, no llegaban con familias y se quedaban en estas organizaciones. Entonces varios grupos de abogados, varios activistas denunciaron esto, donde pues obviamente el gobierno estadounidense tuvo que cerrar dichos procesos y legalizar los que ya tenía en su territorio. Entonces, estos dos ejemplos, sumado a todo lo que hemos visto, cómo es la naturaleza de esta dirección, en qué medida o qué actividades hacen los niños, en dónde están las regiones y todo eso, nos lleva a formular un poco como el análisis del papel que juega el gobierno y que juega la esfera internacional. Entonces, en base a lo analizado y a lo expuesto, a mí me nacieron estas preguntas. Entonces, me nació primero la pregunta de, bueno, si hay una concordancia, una coordinación para atacar y enfrentar este problema, ¿por qué esta coordinación, si existe, no es eficaz para proteger dicha población infantil? Y si esta coordinación en efecto existe y en efecto tiene leyes estructuradas, ¿cuáles son sus principales desafíos? ¿En dónde presentan las principales fallas? Y adicional, teniendo en cuenta las regiones que salieron a la luz a raíz de la investigación, eh, saber si en efecto existe un factor transversal que podamos ver en los países de América Latina y en los países de África. Entonces, en efecto, para la primera pregunta, sí existe una coordinación. Sin embargo, y pues sí existen también muchas leyes formuladas para la protección de niños, para la protección laboral. Sin embargo, la coordinación de esta estructuración de leyes se enfrenta con la misma estructuración legal de los países donde se presentan este tráfico de niños. Entonces, un ejemplo claro, por ejemplo, es que siguiendo los estatutos de las Naciones Unidas, se argumenta y se aconseja que el trabajo para menores de 18 años que impida su desarrollo pleno, que impida eh, su acceso a la educación y su desarrollo como joven, están prohibidos y deben ser castigados.
Sin embargo, nos vamos un poco más al área local y vemos que muchos países tienen legalmente el trabajo infantil a partir, por ejemplo, en Guatemala a partir de los 14 años, y en otros lugares puede llegar a costar hasta 10 años, a estar limitado hasta los 10 años. Entonces, estas son las incongruencias que demuestran esta coordinación, y yo creo que los principales desafíos que debe enfrentar esta coordinación para enfrentar el tráfico de niños. Por otro lado, no se debe olvidar, y vamos al punto de qué factor transversal podemos ver en estos países, y es que no se puede olvidar que esta población y los países de donde provienen de una condición de vulnerabilidad, por un lado, y provienen de una condición de pobreza, y provienen además, teniendo en cuenta la población más afectada, que son las niñas, de una situación de estigmatización por género. Entonces, estos son los factores transversales que podemos ver en estos países, y teniendo en cuenta la investigación, son los factores que deben ser tratados con mayor prioridad y trabajar de base, o sea, trabajar primero en esos factores, porque, por ejemplo, en el caso de Nestlé, una vez aceptada su responsabilidad, entre comillas, porque no la ha aceptado, no se han demostrado todavía cargos en el área judicial, eh, esta responsabilidad los hizo llegar y decir, bueno, pues entonces, ok, aceptamos que hay niños, pero está bien, vamos a luchar con esto dando kits educativos. Entonces, como que estas prácticas y el desafío de esta movilidad no se enfrenta dando kits educativos, por ejemplo, antes de primero dar una estabilidad alimentaria, de dar acceso a la educación y de atacar esas estigmatizaciones por género, como vemos en el caso de las niñas, que representan más del 60% de la población de niños traficados. Entonces, estas son las reflexiones que me deja la investigación y que me